Tenemos ahora la desviación típica o estándar. ¿Qué ocurre? Esta medida se origina, pues derivada de la anterior, de la varianza. ¿Qué ocurre con la varianza? Que es una medida cuadrática, por lo tanto, en primer lugar, las unidades se van a expresar en cuadrado. Si estamos trabajando con precios, los precios serán al cuadrado. Si estamos trabajando con edad, edad al cuadrado. Si estamos trabajando con estaturas, estaturas al cuadrado. Y aparte de eso, los valores que se obtienen por estar elevado al cuadrado son altos y pareciera no representar una dispersión del conjunto de datos. Dadas esas limitaciones y esas situaciones que se describen, se trabaja entonces con una medida que se deriva de la varianza, como es la desviación típica o estándar, y es la más utilizada. La ecuación es la siguiente. Observen, para una población ya el cuadrado se elimina, pero se saca raíz cuadrada en el segundo miembro. ¿Qué se ha hecho? Sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Al sacar raíz cuadrada de sigma cuadrado, pues queda sigma. Y se saca la raíz cuadrada del segundo miembro. Si observan, todo lo que está dentro de la raíz son las mismas ecuaciones de la varianza, solo que acá está elevado, acá no se eleva al cuadrado en el primer miembro, y en el segundo miembro se trabaja con raíz cuadrada. Se presentan situaciones similares para casos de datos simples, datos ponderados y datos agrupados. Igualmente, mu porque es una población y n mayúscula porque se trata de una población. Por eso se dice entonces que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Para el caso de una muestra, igualmente, se trabaja con S y se trabaja con X barra y con N minúscula, puesto que representa a la muestra. La misma situación para datos simples, ponderados, agrupados. Acá la diferencia es que se agregan las frecuencias simples para los datos ponderados y para los datos agrupados se trabaja con puntos medios. Finalmente tenemos entonces el coeficiente de variación que se denota como CB, que es la medida relativa, y es una medida relativa porque la variación o la dispersión se va a expresar en forma porcentual. Es decir, no se obtienen las mismas unidades de la variable en estudio, sino en función de porcentajes. La ecuación va a ser como se muestra. Coeficiente de variación será igual a sigma sobre mu por 100 para el caso de la población, es decir, desviación típica de la población entre media de la población por 100 para cualquier tipo de datos, ya sean simples, ponderados o agrupados. Y para el caso de la muestra, en lugar de sigma se trabaja con S, en lugar de mu con X barra, igualmente se multiplica por 100. Esto se hace para cualquier tipo de datos. Solo se diferencia cuando es la población y cuando es para la muestra. Igualmente acá, si los datos son simples, ponderados o agrupados, se aplica la misma ecuación. Interpretar el coeficiente de variación es algo determinante. Existen algunas tablitas que expresan esa interpretación. Acá se muestra a continuación en la siguiente. Si el coeficiente de variación da un valor menor de 10, después de aplicar todas estas ecuaciones, se concluyen que los datos son muy homogéneos, están muy compactos, hay muy poca dispersión. Si el coeficiente de variación es un valor comprendido entre 10 y 15, se considera que los datos son homogéneos, es decir, están compactos, aunque un poco más dispersos que el anterior. Si el coeficiente de variación es un valor entre 15 y 24, los datos son heterogéneos. Esto se entiende de que hay una dispersión mayor. Y por último, si el coeficiente de variación es un valor mayor de 24, los datos son muy heterogéneos. Esto nos indica de que la dispersión es mayor, son datos muy dispersos, los datos se alejan bastante alrededor de la media aritmética. Bien, hasta acá la parte conceptual, ya mostramos las ecuaciones. En la siguiente presentación veremos algunos ejercicios y aplicación de lo que son las medidas
de dispersión. Continuando con la clase de medida de dispersión de estadística 1, segunda parte, se dedicará a la resolución de ejercicios y aplicación de estos conocimientos que se mostraron en la primera presentación. Como primer ejemplo tenemos lo siguiente: las calificaciones en estadística de un grupo rochelero del curso intensivo 2010 son 10, 07, 12, 05, 07, 10, así sucesivamente hasta 11, que es el último dato. Se pide como parte A calcular cuál es el rango de los datos, como parte B cuál es el promedio de variación de la distancia de los datos con respecto a su media, como parte C cuál es el promedio de dispersión de los datos, y como parte D se pregunta si son homogéneos los datos. Para tener un orden con estos datos, podemos trabajarlos como datos simples, pero como se observan que algunos de ellos se repiten con cierta frecuencia, pues los podemos organizar en una tablita de datos ponderados. Así nos queda que la calificación 02 se repite 3 veces, la calificación 05 se repite 4 veces y así sucesivamente hasta la calificación 12, que es la más alta, que se repite 2 veces. Por lo tanto, el rango, como ya se dijo anteriormente, se determina mediante esta ecuación: tomar el dato mayor y restarlo con el dato menor. Acá mismo observamos que el dato mayor es 12, que el dato menor es 2, la resta da 10 puntos. ¿Cómo se interpreta 10 puntos? Que esa es la mayor distancia o variación entre el total de los datos, entre el mayor y el menor. La parte B pide el promedio de variación de las distancias de los datos con respecto a su media. Ese promedio de variación de la distancia la obtenemos a través de los desvíos, por eso utilizamos la desviación media. Usamos la ecuación para datos ponderados porque los hemos ordenado como datos ponderados. Si ustedes no quieren, pues los trabajan como datos simples, como los tienen acá en el enunciado, y eliminan la frecuencia simple. Vamos a utilizar esta tablita. Se observa que primeramente debe calcularse la media aritmética. Vamos a calcular media aritmética, que no es otra cosa que la sumatoria del producto de cada dato por su frecuencia. Por eso se agrega esta columna del producto de cada dato por la frecuencia. Se divide entre n, que es la suma total de las frecuencias, 30 en este caso, y nos da que la media aritmética para estos datos es de 8,3 puntos. Bien, teniendo la media aritmética, vamos a calcular entonces esta expresión de la sumatoria, es decir, cada dato se va a restar con la media aritmética, eso entre valor absoluto, todo va a salir positivo, y lo que resulte se multiplica por la frecuencia simple, que es esta columna. ¿De dónde sale 18,9? De restar 0,2 con la media, que es 8,3, lo que da, se toma positivo, se multiplica por 3 y se obtiene este 18,9. Igualmente para 0,5, para 0,7, para 10 y para 11, para 12. En este caso 12 se resta con 8,3, lo que da sale con signo positivo y se multiplica por 2, que es la frecuencia simple. Al sumar esta columna se obtiene toda la sumatoria de este numerador, que en este caso fue 77,2. Por lo tanto queda que la desviación media va a ser igual a 77,2, que es este total, sobre 30, que es el total de datos. Y eso nos da un valor de 2,57 puntos. Esto nos indica que el promedio de variación en función de las distancias, pero para ello se toman los desvíos, dicho promedio es de 2,57 puntos. Para la parte C, que nos piden la dispersión de los datos, en forma general, la medida de dispersión más importante es la desviación típica. Esta desviación típica nos da un promedio de variación de los datos con respecto a un valor fijo central, que es la media aritmética. Por eso utilizamos la ecuación para la desviación típica de datos ponderados. Debemos calcular entonces igualmente esta sumatoria, que es esta columna que está acá. ¿Cómo se obtiene 119,07? De restar 0,2 menos 8,3, lo que da, se eleva al cuadrado,
y lo que dé de elevar al cuadrado se multiplica por este 3 y se obtiene 119,07. Lo mismo se hace con 0,5, con 0,7, con 10, con 11 y con 12. 12 resultaría 12 menos 8,3, que es la media aritmética. Ese resultado se eleva al cuadrado y lo que da se multiplica por 2 para obtener esto. Por lo tanto, la sumatoria tendrá un valor igual a la suma de esta columna, es decir, 262,3. De hecho, queda raíz cuadrada de 262,3 sobre 30, que es el total de datos. Eso nos da raíz cuadrada de 8,74 y al final nos queda un promedio de variación de los datos de 2,96 puntos. Cabe la oportunidad para recordar que esta medida se deriva de la varianza, pero la varianza daría el cuadrado de esta cantidad, una cantidad más alta, y las unidades quedarían cuadráticas. Por eso es que se utiliza generalmente la desviación típica. Como cuarto paso piden el promedio de dispersión relativo, porcentual, o el coeficiente de variación. Va a ser igual a la desviación típica, que ya la tenemos, sobre la media aritmética, que ya la tenemos, por 100, que es constante. Por lo tanto, la desviación típica nos dio 2,96 sobre la media aritmética, que da 8,3 por 100, da un valor de 35,66. Esto nos está indicando que los datos son muy homogéneos. Si nos regresamos a la tabla, este valor es mayor que 24. Al ser mayor que 24 son datos muy heterogéneos. Es decir, que presentan bastante variabilidad, están bastante dispersos. Como conclusión, los datos, como la pregunta es que si los datos son homogéneos, la respuesta sería: los datos no son homogéneos, son muy heterogéneos.